acerca del campamento. ¿Se acuerdan? Dijimos que en el campamento, en este lugar, es donde Jesús vino a vivir. Puso su tienda en el campamento. Dijimos anoche que el campamento representa ¿qué? Al mundo. El campamento representa al mundo. Porque hay una cita que dice que de tal manera amó Dios ¿a quién? Hermanos, fíjense lo que dice la palabra de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. No dice a los judíos, no dice a los caleños solamente, no dice a los estadounidenses. La Biblia dice que Dios amó al mundo, y una muestra del amor entre muchas otras, una muestra del amor de Dios es que vino y vivió entre nosotros en el campamento. En otras palabras, hermanos, Jesús vino a este mundo para vivir, les dije anoche, una vida perfecta, José. Perfecta para que hagamos un intercambio con Él. Y en el intercambio, por supuesto, nosotros ganamos. Y Él podemos decir que pierde. ¿En qué sentido? Nosotros ganamos porque nos da su vida perfecta, su justicia. Y en un sentido, reverentemente hablando, Él pierde porque le damos ¿qué? Nuestra vida de pecado. Pero a eso vino a esta tierra, a hacer ese intercambio. Ahora recuerden ustedes que todos los habitantes de aquí del campamento, todos los habitantes del campamento necesitaban del santuario. Les dije anoche, el santuario existió por causa del campamento, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Quiere decir que si no hubiese nadie en el campamento, el santuario no existía. Pero porque había gente en el campamento, y esta gente representa al mundo, y el mundo es pecador, por eso es necesario el santuario. Porque les dije anoche que el santuario era una ilustración, una escuela que enseñaba a todos los que vivían en el campamento el plan de salvación, cómo era salvada una persona. Entonces, ¿qué sucedía? La Biblia dice en el Antiguo Testamento que todos los días, de mañana y de tarde, fíjense bien, de mañana y de tarde, cada persona que cometía un pecado, cada persona que era pecadora, que sabía y reconocía que había pecado, tenía la oportunidad, si quería, no es que tenía que venir, no es obligado, si quería, tenía la oportunidad de entrar aquí, por esta puerta, con un cordero. Pero si era muy pobre la persona, con una palomita. Y al entrar aquí por esta puerta, tenía que venir con el sacerdote. Y entonces el sacerdote tomaba el cordero o la palomita. El sacerdote hacía una oración y le pedía a la persona dueño del cordero o de la palomita que pusiera sus manos sobre la cabeza del cordero o de la paloma. Y al poner sus manos, el pecador hacía una oración y le decía: perdona mis pecados, Señor. Este cordero
o esta paloma que representa al Mesías que vendrá a morir por nosotros, acepto su sacrificio para el perdón de mis pecados. Después de eso, entonces el sacerdote tomaba una daga y uno de los levitas tomaba el cordero y lo agarraba, y el sacerdote cortaba la yugular del cordero o de la palomita. Y si era cordero, entonces otro levita traía un recipiente y ponía el recipiente para que contuviera la sangre del cordero. Esa sangre del cordero entonces era derramada aquí en el altar del sacrificio, altar de bronce, en las 4 puntas del altar. Pero además se tomaba un poquito de sangre y la sangre la llevaba el sacerdote al lugar santo, y con un poquito de esa sangre asperjaba gotitas de sangre en el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Este era el santuario, con 2 compartimentos, el templo. Después el sacerdote venía y regresaba con el penitente y le confirmaba el perdón de sus pecados. Todo esto se hacía porque el cordero o la paloma simbolizaba al Mesías que vendría algún día, la simiente de la mujer, para que con su muerte aplastara la cabeza de la serpiente, y además de eso, para que con su muerte del Mesías, del Cordero de Dios, pudiera restaurar a la humanidad. Por eso cada persona lo hacía eso en la mañana y en la tarde. Es decir, unos venían en la mañana, otros venían en la tarde. Pero eso se hacía todo el día, todos los días del año, todos los días, para que todos los habitantes del campamento tuvieran oportunidad de venir, y si ellos querían, entonces podrían recibir el perdón. Pero nadie estaba obligado, era un acto voluntario. Quiero decirles también, hermanos, por eso anoche dijimos, según el capítulo 11 de Apocalipsis, que habla acerca de los 2 testigos, me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Dijimos anoche que este acto de medir significa una obra de juicio, que el juicio comenzó según Daniel 8:14, en el momento que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo en 1844. Comenzó el juicio. Pero la Biblia dice que el juicio comenzaría primero por mi santuario. Y aquí dice primero por el altar y los que adoran en el altar. Se refiere no a este altar, sino que se refiere al altar que estaba acá adentro, que vamos a hablar de eso mañana, cuando hablemos del lugar santo. Bien, entonces noten ustedes, aquí tenemos el patio
Porque dice la Biblia, pero el patio que está afuera, déjalo aparte y no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Si el medir el templo habla de una obra de juicio para los que adoran, y si aquí el versículo 2 dice los que están afuera en el patio, no lo miras, déjalo aparte, significa que los que están aparte acá en el patio, sencillamente, hermanos, los que están aparte en el patio aquí no serían tomados en cuenta en el juicio. ¿Qué significa eso? Bueno, en el juicio, en su primera fase, que le llamamos el juicio de investigación. O sea, los que adoran en el altar acá, a ellos sí van a pasar por el juicio. Pero los que están en el patio y se quedan solamente aquí, esos no van a ser juzgados en la primera fase del juicio. Y voy a explicarles en un momentito más. Hemos visto aquí que todos los que venían aquí con su cordero, aquí era sacrificado en este altar del sacrificio. Cuando una persona venía aquí, después de haber pedido perdón, la persona podía retirarse e irse a su casa con la seguridad y la sensación de que Dios le había perdonado. Iba feliz, contento. David dijo: bienaventurado el varón cuya transgresión ha sido ¿qué? Perdonada. Así es que el ser humano que venía y después de realizar el sacrificio podía retirarse a su casa feliz, porque su pecado había sido perdonado. Para que su pecado hubiera sido perdonado, tuvo que ser derramada la sangre del cordero, y la sangre del cordero representaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que vendría siglos más tarde después de esta ilustración. Ahora, por eso, este altar del sacrificio, hermanos, donde se sacrificaban el cordero o las palomas, representaba la muerte de Jesús. En otras palabras, ellos que traían su cordero ponían su mirada no en el cordero, no en la sangre del cordero, sino en lo que representaba el cordero y la sangre. Ellos ponían su mirada hacia el futuro, que vendría el Mesías un día, y así como el cordero era sacrificado y derramado su sangre, el Mesías, el Hijo de Dios, vendría a derramar su sangre y sería sacrificado por la humanidad. Por eso el apóstol San Juan, en el capítulo 3, versículo 16, nos habla de este acontecimiento, del cumplimiento de lo que se anunciaba por medio del sacrificio del cordero. San Juan dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El santuario, hermanos, les servía a ellos para conocer el plan de salvación y para que tuvieran la oportunidad de aceptarlo. En la Biblia también encontramos en Efesios 2:13: pero ahora, con el sacrificio de Cristo, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Eso es lo que representaba.
Eso es lo que el Señor Jesucristo vendría a ser esta tierra, y después de consumar su obra de salvación, de redención, del perdón de los pecados, entonces Jesús entraría, después de la profecía, entraría a otra obra, a una segunda función de su ministerio, del ministerio de Jesús. Y aquí entonces encontramos la fuente, el altar. El altar donde se sacrificaban los corderos. Noten ustedes con 4 cuernos. Los 4 cuernos. Yo les dije en algún momento que el número 4 en Apocalipsis representa a todo el mundo. En otras palabras, el ser que era sacrificado aquí, quien lo traía, era perdonado. Pero estos 4 cuernos representan que todos podían venir de cualquier parte del mundo, podían venir con su cordero para traerlo y sacrificarlo ahí. Hoy en día, eso ya no se hace. Se hacía en el Antiguo Testamento, porque cuando vino Jesús, vino a dar cumplimiento a lo que se estaba anunciando a través de este sacrificio. Por eso es que el cordero ya no era necesario, porque vino el cumplimiento. La Biblia dice: mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Todo lo que se anunciaba en el Antiguo Testamento vino y llegó a su cumplimiento con la venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Pero además de este altar que estaba en el atrio, que yo les voy a explicar por qué no se debería de medir, no solamente estaba el altar del sacrificio, sino que también estaba la fuente de agua de bronce. Si ustedes lo pueden ver aquí, miren, aquí está el altar en el patio y aquí está la fuente de agua. Esa fuente de agua era llevada por muchas personas en camellos o en elefantes. Era muy pesado, era bronce. Esa fuente de agua servía, hermanos, para que el sacerdote y los levitas, que ellos ejercían su ministerio aquí, en el altar del sacrificio, pudieran venir y lavarse las manos. Ahí se limpiaban y se lavaban las manos después de realizar el sacrificio. Esa fuente de agua representa, hermanos queridos, el bautismo de una persona. Aquí, el altar del sacrificio representa la muerte de Jesús como el Cordero de Dios. Y aquí, la fuente del agua representa cuando una persona acepta el sacrificio de Cristo, lo acepta como su Salvador, esa persona entonces debe ser bautizada. Por eso en el Nuevo Testamento dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere en Cristo Jesús, en el sacrificio de Cristo, y fuere bautizado, será salvo. Y el que no creyere será condenado. Quiere decir, hermano querido, que tú que crees en Cristo Jesús necesitas bautizarte. Pero quiero aclararte una cosa: creer en el Señor Jesucristo no es simplemente: Señor, yo te creo, yo creo en lo que tú me dices, yo creo en Dios, sí, existe Dios. No, creer, así como creer, como tú crees que es creer, hermanos, eso no es creer como la Biblia lo dice.
Porque Jesús dijo, el diablo también cree y tiembla. La palabra creer realmente en la palabra de Dios significa obedecer. No solamente aceptar, sino obedecer. Eso es creer. Porque el diablo cree en Cristo, cree en Dios, pero no obedece. Y si tú crees en Dios, pero no obedeces, no estás creyendo, no estás haciendo nada. Porque creer significa obedecer. Y el diablo cree, pero no obedece. Nunca ha obedecido, no se ha sujetado a Dios. Por eso la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero el que no creyere será condenado. Y todavía San Pablo, hablando de la experiencia del bautismo, dice, porque somos sepultados juntamente por la muerte, por el bautismo. Somos sepultados por Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así andemos nosotros también en vida nueva. Ese es el significado del bautismo. Noten ustedes lo que dice esta cita, hermanos. Cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, debe venir y ser bautizada. Y esa persona debe ser sometida o sumergida al agua completamente. Porque el ser sumergida una persona completamente en el agua es cuando se cumple el símbolo. La persona está siendo sepultada con Cristo Jesús en su muerte. Y cuando la persona es levantada del agua, simboliza que está resucitando con Cristo para una vida nueva. Y todavía dice, así también nosotros andemos en vida nueva. Y ahí está, hermanos, el meollo del asunto. Ahí está el problema. Ahí está la razón por la cual las personas no son juzgadas. Ahí está la razón por la cual las personas no son medidas. Porque miren lo que dice el versículo 2, Apocalipsis 11. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 veces. ¿Saben por qué está diciendo esto, hermanos? Porque muchas personas solamente creen en Cristo, se bautizan, pero no obedecen. Hay muchas religiones que anuncian y dicen, ya fuimos a Cristo, ya me entregué a Él, ya me dio la salvación, ya me bauticé. Pero esas personas creen que ya son salvos para siempre y que ya no tienen nada más que hacer. Y aquí se olvidan esas personas, que esas personas solamente aceptaron a Cristo, fueron bautizados, pero no entraron al tercer compartimento del templo, al lugar santo. Se quedaron solamente en el patio. Solamente creyeron que fueron bautizados, creen en Jesús, son salvos, son para siempre salvos y se acabó. Se olvidaron. No creen que hay responsabilidad. No creen ellos en esta cita de que deben de andar en una vida nueva. No creen en la vida de santificación que cada cristiano debe experimentar con Cristo. Y esa vida de
santificación que cada cristiano debe experimentar con Cristo significa entrar al lugar santo. Por eso se le llama así, el lugar santo de santificación. Por eso Jesús, cuando estuvo en esta tierra, fíjense lo que dijo. Y lo que dijo, hermanos, es muy serio. Escúchenme bien. Lo que dijo Jesús, aquí está en esta cita, Mateo 7, 21 al 23. Alguien que esté allá atrás, que tenga buenos ojos, que me lo lea fuerte. Tiene que hablar fuerte para que yo lo escuche. ¿Quién de allá atrás me lee esta cita? Alguien tiene que ponerse de pie y leer fuerte. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer allá atrás? Usted, fuerte. No todo el que me dice, escuchen por favor, siga. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Lo leyeron ustedes ahí atrás? ¿Sí lo alcanzan a ver ahí atrás? La última banca. ¿No lo alcanzan a ver? Bueno, ya lo escucharon. Ya lo escucharon. Fíjense lo que Jesús dijo. Hermanos, lo que Jesús dijo se refirió a personas que creen en Cristo. Estas palabras están dirigidas a personas que aceptaron a Jesús como su Salvador. No está hablando de musulmanes, no está hablando de budistas, no está hablando de hinduistas, no está hablando de judíos. Está hablando de personas cristianas que se dicen cristianas, que aceptaron a Jesús como su Salvador y recibieron el santo bautismo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que una persona que aceptó a Jesús como su Salvador, recibió el santo bautismo, de pronto recibe estas palabras de amonestación ásperas y duras de Jesús? Hermanos, es posible. Sí, porque aquí está describiendo a personas que solamente creyeron en Cristo y se bautizaron y siguieron viviendo una vida como si nada hubiese sucedido. No comenzaron a vivir una vida nueva. Aquí nos está describiendo. Miren cómo les dice: no todo el que me dice Señor, Señor, no por orar, no por estudiar la Biblia, no solamente por cantar, danzar y levantar las manos y cantar lo más fuerte posible, entrarás en el reino de los cielos. No solamente aquel, sino el que entrará en el reino de los cielos es aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y el hacer la voluntad de Dios, hermanos queridos, es la expresión de su carácter mostrado en los 10 mandamientos. Porque los 10 mandamientos, hermanos, fueron dados por Dios a aquellos que han creído en Jesús, que se han bautizado y que comienzan a vivir una vida de santificación con Cristo Jesús. En otras palabras, que entran al lugar santo con Cristo Jesús. Quien no guarda los mandamientos, ni sueñe que va a salvarse, porque no está haciendo la voluntad del Padre que está en el cielo.
Y todavía miren lo que dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Fíjense de quién está hablando: de pseudo cristianos, de personas que se llaman cristianos, pero que no hacen la voluntad de Dios. Pseudo cristianos. Tú puedes ver iglesia cristiana, fulana de tal, La Roca, Betel, lo que sea. Pero hermano querido, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Señor, Señor, ¿y en tu nombre expulsamos demonios? Señor, Señor, hicimos muchos milagros, hasta levantamos enfermos. Obviamente está hablando aquí de personas que en el nombre de Jesús hacen milagros. Pero miren la cruda sentencia de Jesús: el hacer milagros, el predicar, el profetizar, el echar inclusive hasta el demonio fuera, hermanos. Escuchen bien: hasta inclusive echar el demonio fuera de una persona. Ustedes saben que hay personas aquí en esta tierra que se les llama los que sacan demonios. ¿Cómo les llaman? Exorcistas. Y porque una persona echó fuera un demonio, ¿quiere decir que está en paz con Dios? No, señor. Porque el demonio puede entrar y salir de una persona a su antojo, solamente para engañar, para mantener engañadas a las personas. O sea que el echar fuera un demonio no es prueba de que una persona es hijo de Dios. O sea que al sanar un enfermo no necesariamente significa que es hijo de Dios. El hacer milagros no significa que está en paz con Dios. Jesús lo dejó bien claro. Esas personas que no hacen la voluntad de Dios sencillamente recibirán el reproche y el rechazo final de Dios, porque dice: yo les diré claramente, nunca los conocí, váyanse, aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Te das cuenta, hermano querido, cómo es que por mucho tiempo tú has estado siendo engañado por las iglesias que no guardan los mandamientos de Dios? Porque el guardar los mandamientos de Dios es una muestra de que tú eres salvo y que eres una nueva criatura. Vives una vida nueva. De esta manera, hermanos queridos, quiero mostrarles esta cita. Aquí nos habla de un juicio, y se los voy a mostrar para ilustrarles acerca de este juicio. Este juicio, que solamente son medidos las personas que entran al lugar santo y entran en el proceso de santificación, es un juicio, hermanos queridos, que nadie debe temer. Nadie debe temer. Porque todos los que comparezcan ante el juicio del Señor, hermanos queridos, tiene el propósito el Señor de que todos los que entran al juicio, en su primera fase, en el juicio de investigación, es para taparle la boca al diablo. Y miren ustedes cómo está representado en esta escena de juicio.
En el libro de Zacarías nos habla, capítulo 3, versículo 1 al 4, nos habla de un sacerdote. No era un sacerdote común, era un sumo sacerdote. Este sumo sacerdote llamado Josué era el representante de Cristo. Era el representante de Cristo aquí en la tierra. ¿Me pueden hacer otro micrófono? Muy bien. Era el representante de Cristo. ¿Alguien está en el sonido, por favor, para que me dé menos eco? Era el representante de Cristo aquí en la tierra, en el Antiguo Testamento. Era, porque ya no es. Este sumo sacerdote dice que fue mostrado. Me presentó el sumo sacerdote Josué que estaba delante del ángel del Señor. Estaba compareciendo en el día del juicio. ¿Quién estaba compareciendo en el día del juicio? Josué, el sumo sacerdote, un hijo de Dios. Fíjense bien. Y Satanás estaba, ¿a dónde estaba Satanás? A su mano derecha, ¿de quién? Del sumo sacerdote Josué. ¿Y con qué propósito estaba Satanás en su mano derecha? ¿Para qué? Para acusarlo. ¿Quién es el que acusa a los hijos de Dios? El diablo. Ah, hermano querido, cuando tú eres un hijo de Dios y haces algo malo, inmediatamente el diablo va ante Dios y le dice: mira lo que estoy haciendo con Joaquín, mira lo que estoy haciendo con Rafael, mira lo que estoy haciendo con Rosa, con María, con Cristina, con quien sea. Va y se ríe y lo acusa. No, que él es tu hijo y mira lo que está haciendo. El diablo siempre acusa. Pero miren lo que sigue. Y el ángel del Señor dijo a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás. ¿No es este un carbón arrebatado del fuego? El Señor te reprenda, oh Satanás. ¿No es este un carbón arrebatado del fuego? Hermanos queridos, fíjense lo interesante. La razón por la cual las personas que solamente creen y se bautizan, pero hasta ahí llegan, no son juzgadas, porque ya son rechazadas por el Señor, porque no quisieron entrar al lugar santo con el Señor Jesús. Aquí está claro. Los que son juzgados son aquellos que se bautizaron, que creyeron en Jesús y se bautizaron y siguieron creciendo, viviendo una vida diferente, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y eso es entrar al lugar santo. Y el que entra al lugar santo, hermanos, cuando comparezca ante el tribunal de Cristo, aparece Satanás, pero también aparece su abogado. Y su abogado aparece para responder a las acusaciones del diablo, como lo vemos aquí, y para interceder por los acusados por el diablo, para que sean redimidos. Les voy a contar otro incidente, y también la Biblia lo presenta. En el libro de Judas, en el único capítulo que tiene ese libro, versículo 9, dice allí que el diablo contendía por el cuerpo de Moisés. Hermanos, ¿se acuerdan ustedes que Moisés murió en esta tierra? Cuando Dios le dijo a Moisés: Moisés, tú no vas a subir, no vas a entrar a la tierra prometida.
¿Por qué no iba a entrar Moisés a la tierra prometida? Dios tenía otros planes. Y cuando Moisés escuchó la voz de Dios que le dijo, sube a ese monte, al Pisga, al monte Nebo, vas a morir allá. Cuando Moisés obedeció a Dios, dice el Espíritu Profecía que Moisés, cada paso que daba en su ascenso hacia el monte, sabía que allá iba a morir. Pero en cada paso él iba confesando sus pecados ante Dios. Y una vez tras otra se le aseguró a Moisés que su pecado había sido perdonado, porque se había arrepentido y lo había confesado ante Dios, que no debía de temer. Cuando Moisés llegó a la cumbre del monte, allá en el Pisga, Moisés murió y fue enterrado por nuestro Señor Jesús. Solo que Jesús y Dios el Padre no quisieron dejarlo permanentemente muerto en la tierra. Mandó a sus ángeles. El Señor Jesucristo vino, descubrió la tumba, levantó a Moisés. Y cuando estaba levantando a Moisés y llevándolo a la vida otra vez para llevarlo al cielo, el diablo se interpuso y le dijo, un momento, tú no te puedes llevar a Moisés, porque yo tengo una lista de todo lo que él ha hecho, de todos sus pecados y sus desobediencias. Por lo tanto, Moisés me pertenece. Él no quiere seguirte. Aquí tengo pruebas de que él me pertenece, me ha seguido. Y Moisés y Satanás comienza a mencionar algunos de los pecados de Moisés. Moisés no quería ir cuando tú lo mandaste a rescatar al pueblo hebreo. Puso miles de excusas para no ir. Perdió la paciencia Moisés. Mató a un egipcio. Perdió la paciencia más de una vez. Moisés, por si fuera poco, mató a mucha gente. Muchas veces no hizo la voluntad tuya. Perdió la paciencia. Es más, y tengo registrado aquí en mi libro que Moisés cometió un pecado tan grande cuando golpeó la roca 2 veces, donde tú le habías dicho que solo hablara a la roca, quebrantó tu palabra y el símbolo que esto representaba. ¿Te acuerdas? Aquí lo tengo. Y Satanás siguió diciendo y acusando a Moisés. Hermanos queridos, pero Jesús le dijo, el Señor te reprenda, oh Satanás, porque este Moisés es un tizón arrebatado del fuego. Este Moisés confesó su pecado, se arrepintió y yo lo perdoné por amor a mí mismo. Por lo tanto, me pertenece porque él se arrepintió y decidió seguirme. Y de hoy en adelante me lo llevo. Y a Satanás lo dejó boquiabierto, sin nada más que decir. Hermano querido, bienaventurado aquel que pase por el juicio investigador, porque el que pase por el juicio investigador ha entrado al lugar santo, y al entrar al lugar santo tiene un abogado que puede defenderlo de las acusaciones de Satanás. ¿Por qué dice la Biblia entonces? Mire el altar, el templo y los que adoran en él. Mañana les explico más de esto.
No miras el altar y el atrio, el patio. No lo miras, déjalo a los gentiles. Son aquellas personas que no obedecen la voluntad de Dios, que solamente creyeron en Jesús y se bautizaron, pero no siguieron, no crecieron en la vida espiritual. Hermanos queridos, lo que yo les voy a decir ahora es con mucho dolor en mi corazón. Quiero decirles que cuando yo comenzaba el ministerio hace muchos años atrás, yo me dedicaba a predicar las buenas nuevas de salvación. Y yo veía como muchas personas, chicos, grandes, adultos, ancianos, entregaban su vida a Cristo Jesús. Yo, siendo un muchacho, tenía el privilegio de llevar al bautismo a todas esas personas. Un día, mientras yo estaba bautizando a un hombre que podría ser mi padre, cuando lo estaba bautizando, me acordé de él, de mi papá. Y mientras yo estaba orando, mis ojos se llenaron de lágrimas. Y al llenarse de lágrimas mis ojos, me acordé que mi padre estaba fuera de la iglesia. Él un día entregó su vida a Cristo Jesús. Un día fue bautizado también. Nos bautizamos juntos. Cuando yo tenía 9 años de edad, mi padre se bautizó. Solo que mi padre no quiso cambiar su vida. Mi padre no quiso seguir adelante. Y de toda la familia, hermanos y mi madre, que somos 9 de familia, y mi madre sola, permanecimos en la iglesia. Y mi padre no continuó. Él volvió a beber, volvió a tomar y anduvo derrochando su vida. Yo era un niño. Yo no me atrevía a decirle nada a mi papá. Era mi padre. No tenía valor para hacerlo. Mi padre anduvo perdido en el mundo. Mi madre, como pudo, nos sacó adelante a todos. 9 hijos. Es difícil para una madre sacar a sus hijos adelante, y más cuando son muchos. Yo no sé cómo lo hizo mi madre. Oh, hermanos queridos, gracias a Dios hoy mi madre todavía está viva. Con sus 86 años, pero mi madre todavía está recogiendo el fruto de su trabajo. Todos sus hijos sirviéndole al Señor dentro de la iglesia. Pero mi padre, que era un año más joven que mi madre, murió a una edad prematura. Mi padre murió sin haber regresado a Dios. Por eso, mientras bautizaba a ese hombre, se llenaron mis ojos de lágrimas, porque yo dije: ¿y por qué estoy aquí? Bautizando y llevando a la salvación a mucha gente, mientras mi padre está lejos de Dios. ¿Cómo es injusta la vida? Eso
no debe ser así. Lo más lógico es que el padre lleve a sus hijos a Cristo. No es normal que el hijo lleve a su padre a Cristo. Es obligación del padre, de la madre, no del hijo. Pero cuando el padre fracasa en su misión, entonces Dios utiliza a los hijos. Quiero decirles, hermanos, que mi padre se alejó de la casa, de la familia, de los hijos. Vivió una vida perdida. En ese tiempo yo crecí, seguí estudiando, realicé estudios profesionales. Iba a ser un arquitecto, estudié arquitectura. Y cuando iba a salir de la carrera de arquitectura, Dios me llamó y me dijo: yo quiero que tú seas un ministro. Dejé la carrera, dejé los estudios y volví a empezar a estudiar la licenciatura en teología. Estudié, terminé mi curso de 4 años en la licenciatura de teología, que en aquel entonces eran 4, hoy son 6. Y quiero decirles, hermanos, que me gradué. Me dieron un distrito de 36 iglesias en México, siendo pastor, un muchacho de pastor de 36 iglesias. Cuando predicaba la palabra de Dios, muchas personas venían a entregar su vida a Cristo, y me acordaba de mi padre. Un día yo quise ir a visitar a mi padre, pero no sabía ni dónde vivía. Después del tiempo, mientras yo era un evangelista en una de las conferencias o asociaciones en México, escuché, me dejaron un recado, una llamada telefónica. En aquel entonces no se usaban celulares. Yo andaba sin teléfono. Pero me dejaron un recado con mi secretaria. El recado era de mi padre, que decía: pastor, su papá está muy enfermo, venga a visitarlo. Era la voz de una madre de mi cuñado, quien vivía en el sur de México, que mi padre agonizante se había ido a refugiar con ella, que era adventista. Hermanos, yo estaba predicando, dando una campaña en Tampico, en Acapulco, Guerrero, México. No había manera como se comunicaran conmigo. Cuando terminé mi campaña, hermanos, regresé a la oficina y ahí me dieron la noticia. Habían pasado 15 días de esa noticia. Como pude, fui. Pero cuando fui, solamente fui para ir a ver la tumba de mi padre. Mi padre murió a los 57 años de edad. Joven, casi la edad que yo tengo. Todavía no los tengo, casi la edad. Pero mi padre murió. Y yo no sé si mi padre tuvo oportunidad de arrepentirse, de entregar su vida a Cristo Jesús otra vez y de comenzar a vivir una vida de santificación. Y eso me duele todavía. Por eso cada vez que me acuerdo, mis ojos se rozan de lágrimas. Pero yo solamente oro y confío que Dios haya tenido misericordia de él y él se haya arrepentido antes de morir.
Hoy, hermanos queridos, el Señor Jesucristo está aquí y tú estás vivo. Tú estás vivo, no estás a punto de morir. Tú puedes hoy regresar a casa. Hoy tú puedes regresar a los caminos del Señor. Y puedes hacerlo hoy mientras estás vivo. Mañana puede ser tarde. Hoy, hermano querido, tú puedes entrar al lugar santo. ¿De qué te sirve haber aceptado a Jesús? ¿Y de qué te sirve haber sido bautizado como lo hizo mi padre si no has querido obedecer, no has querido entrar al lugar santo? Hoy el Señor Jesucristo te invita para que entres al lugar santo. Y hoy yo quiero invitarte, hermano querido, para que aproveches tu oportunidad. El Señor Jesucristo, aunque tú no lo ves, pero se siente su presencia. Él está aquí. ¿Tú quieres entregar tu vida a Cristo Jesús? ¿Tú quieres recibir el santo bautismo hoy? Y comenzar esa experiencia viviendo una vida de santidad con Cristo. ¿Tú quieres hacerlo? ¿Quién es la primera persona que dice yo, con firmeza y determinación, yo quiero ser bautizado hoy y quiero comenzar mi vida con Cristo?